Si los montes se arrodillan, yo también. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy súper contenta que ya estamos terminando nuestra tercera semana. Estos son los últimos 2 días y hoy tenemos dos temas muy interesantes y uno de ellos llega a mi corazón. Antes de empezar, siempre oren para que el Espíritu Santo nos esté acompañando en este video y para que el Espíritu Santo sea el que las guíe en lo que ustedes necesitan aprender acerca de lo que hoy vamos a hablar. Quería mostrarles que estuve haciendo mi tarea de poner los versículos en las tarjetitas para estarlas viendo todo el tiempo y tratarme de memorizar y meditar en la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hacer primero el obstáculo de la falta de la oración. Y nosotros vamos a empezar ahí. El obstáculo de la falta de la oración es para el beneficio de la paz de Dios, ¿no? Y para mí la oración ha sido tan importante en mi vida que no tengo palabras para explicarles. Es como todo lo que hemos visto es bien importante, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer todas estas cosas que ya hemos aprendido anteriormente y al final es como esa cereza encima del postre, ¿no? La oración es eso, es como el moño cuando estás envolviendo un regalo, es como que todo lo recoge y lo pone y la oración es como ese paso final para realmente encontrar todos estos beneficios y realmente saborear lo más bello y hermoso que es el poder de Dios. Entonces vamos a empezar a leer Isaías 56, 6 y 7 y dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo en este versículo 6 él está hablando de aquellos que le vayamos a servir, de aquellos que seamos sus siervos, de aquellos que estemos guardando su pacto. Entonces en el versículo 7 dice que yo los recrearé en mi casa de oración, ¿sí? Entonces estos pasos que hemos visto anteriormente son bien importantes para que nuestras oraciones sean poderosas, ¿ok? En los momentos en que nos hemos sentido con más ansiedad y con más depresión y con más preocupación y como que no hemos encontrado una salida, ha sido los momentos en que Dios me ha llamado a orar y ha sido los momentos en que más he querido poder escuchar su voz y he querido poder obedecerle, ¿no? Y eso es lo que hace la oración y a veces sí tenemos que llegar a ese punto para realmente desear obedecer a Dios, no importa que se venga lo que se venga. Entonces nos vamos a sentir a veces cuando llegamos a ese punto, pero nunca lo hemos hecho así, de esa manera donde nosotros deseamos hacer la obediencia de Dios. Vamos a sentirnos un poco miserables en ese momento porque hemos creado ya un hábito en nuestras vidas de hacer nuestra rebeldía, de hacer nuestras decisiones. Entonces, por más de que queremos obedecer la palabra de Dios y lo que nos está diciendo, en nuestro intento de querer hacerlo vamos a caer otra vez de nuevo en nuestras mismas decisiones y nuestros mismos errores. Pero lo importante es que usted siga orando para que
ese poder maligno que se ha establecido en su vida por causa de nuestros pecados, se ha derrotado por medio de la oración. La oración no es una cosa que uno hace un día y ya lo deja de hacer. La oración es algo que usted tiene que estar haciendo constantemente y nunca desmayar. Entonces vamos a leer ahí en Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que lo que nos está diciendo, que cuando nosotros estamos, como ahí mismo dice, estresados, afanados, preocupados, desesperados, bueno, usted dígalo cómo se siente. Cuando llevamos todas estas preocupaciones delante de Dios, en oración y con acción de gracias, que es una llave y una clave principal en nuestras oraciones, tú te puedes desahogar con Dios porque es válido, pero la mayor forma que tú vas a llegar al corazón de Dios es siempre estar agradecidos y siempre decirle gracias a Dios, porque hasta usted poder levantarse ese día y tener respiración es gracias a Dios. Entonces ir a la presencia de Dios desahogándonos, pero con gratitud siempre. Y Beth Moore lo trae en una forma negativa este versículo y me pareció muy interesante, así que se los voy a leer. Dice: yo habría escrito algo así, ¿no? El mismo versículo que acabé de leer lo lee negativamente. Por nada conservéis la calma, sino sean conocidas vuestras quejas a todos los que conocéis, excepto Dios. Recordando lo malo constantemente, sintiéndoos maltratados por Dios en todo. Pensando, así me pagan mis esfuerzos, y los ácidos de vuestro estómago, que sobrepasan todos los productos lácteos, os causarán una úlcera que hará de vuestros gastos médicos se acumulen y os provoquen un ataque cardíaco, llevándoos a la locura. Qué chistosa, ¿verdad? La Beth Moore. Me encanta porque suena súper desastroso. Sin dudas, evitar la oración es una receta segura para la ansiedad, una manera infalible de evitar la paz. Para experimentar esa clase de paz que sobrepasa toda circunstancia, la Biblia nos desafía a desarrollar vidas de oración activas y auténticas. Muchas veces hacemos cualquier cosa menos orar, ¿verdad? Entonces, el enemigo definitivamente sabe el poder de la oración y por eso hay tantas batallas cuando vamos a orar. Una de mis experiencias siempre, si usted se despierta un poco a esto, se va a dar cuenta que cada vez que usted desea orar, algo pasa, ¿verdad? Yo las veces que he querido en mis principios, cuando empecé la oración, yo no podía hacerlo durante el día, era algo increíblemente desastroso hacerlo durante el día. Algo estaba siempre pasando, había alguna distracción, había algún problema, algo definitivamente sale a la luz para que tú digas, ahorita no puedo orar. Entonces yo me acuerdo que en el principio lo que el Espíritu Santo hacía que yo hiciera era que Él me levantaba 2, 3 de la mañana y era una ansiedad por orar y por venir a su presencia, y a esa hora nadie te puede molestar. Entonces era ya más una decisión de obedecer a Dios y decir, me voy a ir a arrodillar a un lugar donde Él me esté llevando. En mi casa yo lo hacía en un sofá y ahí yo me sentaba o me arrodillaba
y me ponía a orar, y era más que todo en las madrugadas, porque al principio fue una batalla enorme conseguir un tiempo donde orar. Entonces el enemigo sabe el poder de la oración, especialmente cuando tú estás haciendo este viaje y estás quitando todos esos obstáculos y estás quitando tu soberbia y estás creyéndole y estás quitando todos tus ídolos y tú te pones a orar. Entonces es que hay un poder que se revela en nosotros que es increíblemente, que uno no lo puede entender, como toda esta oración realmente se está respondiendo de una manera que tú ni entiendes, que es una locura, no entiendes cómo algo que acabas de pedirle al Señor, ya el otro día Él te está respondiendo y lo ves así, ¿no? Entonces el diablo va a querer que tú leas la Biblia, el diablo va a querer que tú alabes, el diablo va a querer que tú sirvas y todas esas cosas más. Él prefiere verte haciendo más cualquiera de estas cosas que orando. Vamos a leer Efesios 1 del 16 al 20. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese era Efesios hasta el 19. Y aquí podemos ver en estos versículos lo que el apóstol Pablo estaba orando, y él ya había experimentado este poder en sus oraciones, y él ahorita estaba orando para que otras personas pudieran sentir el poder. Y él describe este poder como recibir el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación y conocimiento, abrir nuestro entendimiento. Y dice ahí, para las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Hay una herencia que nosotros aquí, cuando dicen los santos, se está refiriendo a nosotros, los hijos de Dios. Y él está hablando de una herencia y una gloria y una riqueza a la que nosotros se nos ha dado, pero obviamente como una herencia, tú tienes que hacer un trámite para recibir esta herencia y reconocerla. Obviamente ese es nuestro trámite para recibir esta herencia. Es todos estos obstáculos y todos estos beneficios hay que realmente hacerlos, no de aquí de la cabeza, sino realmente aquí del corazón. Vamos a leer Efesios 6 en casita. En casita lean Efesios 6 del 10 al 18 y aquí vamos a leer Efesios 6, 13 y 18. Y dice 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí vemos que no va a ser fácil recibir esta herencia. Vamos a tener que poner todo en nosotros para poder recibirla. Nosotros, obviamente, Jesús ya pagó en la cruz el pago para que nosotros la recibiéramos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente reconocer
que Él es Dios y que nosotros no podemos estar en el lugar de Dios. Y bueno, y todo lo que ya les he explicado antes, para que el Espíritu Santo sea grande en nuestras vidas y entonces pueda demostrar su poder a través de la oración. Y aquí este es un versículo, Efesios 6, es un capítulo bien interesante porque habla acerca de la lucha que nosotros los cristianos tenemos, ¿no? Tenemos una lucha contra potestades de las tinieblas. Entonces obviamente va a ser una lucha un poco intensa, pero quiero que sepan que cuando nosotros estamos haciendo nuestra parte, Dios obviamente va a ser el que luche contra las tinieblas. Nosotros simplemente vamos a sentir muchas cosas pasando, pero vamos a estar tranquilos en medio de todo de esta lucha, de esta pelea entre el bien y el mal, pero vamos a estar muy tranquilos porque nosotros estamos haciendo la parte que Dios nos está pidiendo. Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, aquí nosotros vemos que el Espíritu de Dios va a ser liberado cuando nosotros estamos en oración. Y yo puedo decirles que después de que yo terminé este estudio de ser libre con Beth Moore, yo me acuerdo que la oración fue algo que fue muy primordial para yo poder llegar a esta libertad. Y cuando yo terminé, lo que Dios puso en mi corazón fue empezar un ministerio de oración. Y hoy en día todavía lo tengo. Ya llevo al menos 3, casi 4 años en un ministerio de oración y no puedo entender cómo Dios se ha movido a través de mi vida, porque le he sido obediente. Y aunque no hay mucha respuesta en el ministerio de la oración, porque el enemigo sabe lo poderoso que es, la parte mía no es mirar si no hay respuesta o no. La parte mía es simplemente obedecerle a Dios y saber que Él es el que está moviendo las personas para que vengan a orar y no yo. Entonces para mí ha sido algo bien interesante el ministerio de la oración, y yo quiero que ustedes deseen ser personas de oración para que ustedes puedan tener una vida de poder, ¿no? Aquí dice Beth Moore que las vidas sin oración no tienen poder y que las vidas con oración son poderosas, y yo estoy de acuerdo con ella. Si queremos una vida de poder, tenemos que ser unas personas que tenemos que estar constantemente en la oración, y Dios pondrá en tu vida el momento más adecuado, ya sea en la mañana o en la noche, en que tú siempre estés haciendo ese encuentro con Él, ¿no? Bueno, vamos a leer ya para terminar el día de la oración. Vamos a leer aquí. Si Cristo quiso fortalecer la vida en Él por medio de periodos de soledad e intimidad con el Padre, ¿cuánto más debo hacerlo yo? Sin oración no tengo esperanzas de vivir la vida victoriosa. La lista podría continuar sin excepción, porque ahí dice que miráramos los nombres de los personajes bíblicos que oraron, como Abraham, Jacob, Moisés, Sansón, Elías, Job, Ezequías, Daniel. Todos ellos oraron, ¿no? Y dice que también, obviamente, Jesús oró. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Entonces aquí nos dice que obviamente si Jesús fue una persona de oración, que era Dios, cuánto más nosotros debemos desarrollar una vida de oración. Oh amado, cuando nuestras vidas hayan terminado y el número de nuestros días se hayan completado, ¿qué de nosotros puede decirse? ¿Será que podemos decir que nosotros oramos? ¿Que fuimos personas de oración? Nomás ese es como el pensamiento, como que ella termina este día. Bueno, vamos a empezar el quinto día, que es el obstáculo del legalismo. A veces no estamos muy familiarizados con este término. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver hasta ahora lo que hemos estudiado, ¿no? Hemos estudiado que la incredulidad es el obstáculo para poder conocer y creerle a Dios. La soberbia es el obstáculo para poder glorificar a Dios. La idolatría es el obstáculo para poder hallar satisfacción en Dios. La falta de oración es para poder experimentar la paz de Dios. Ahorita vamos a hablar del legalismo. Vamos a leer Isaías 64:4, o al que más me gusta, la versión que más me gusta es Corintios 2:9. Vamos a leer Corintios 2:9, es la que estamos aprendiéndonos, pero no sé por qué a mí me gusta más en esta versión. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Entonces aquí podemos ver que todo este viaje que está demandando en nosotros, que todas estas acciones y todo lo que hemos estudiado, todo lo que está demandando cada estudio que nosotros estamos haciendo vale la pena, ¿verdad? Porque ahí mismo, como lo dice en el versículo, hay muchas cosas que no han sido reveladas a los hombres, sino solamente a aquellos a los que en Él esperan. Entonces yo les animo a que estén en la expectativa de empezar a sentir todas estas cosas, porque no solamente está hablando este versículo para cuando nos muramos y vayamos al cielo, sino aquí mismo en la tierra. Y vamos a leer, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es legalismo. En las casas de ustedes, quiero que ustedes lean, hay bastante viento hoy, quiero que ustedes lean Mateo 12 del 9 al 14, quiero que ustedes lean Hechos 15, 1 al 2 y 6 al 11, quiero que ustedes lean Gálatas 2 del 15 al 16. Y aquí vamos a ver, antes de empezar, con 3 condiciones del por qué se produce el legalismo. Vamos a leer Eclesiastés 7, 15 al 20. Eclesiastés es un libro que fue escrito por Salomón, el hombre más sabio en el mundo. Eclesiastés 7 del 15 al 20. Y dice, miren lo que dice Salomón acerca, porque Salomón fue un hombre que vivió todo lo que quiso, lo que puede un ser humano querer vivir y experimentar. Salomón lo hizo por nosotros y él llegó a muchas conclusiones, ¿verdad? Entonces este es un libro que él escribió y estas son sus palabras. Él, después de haber experimentado todo lo que fue el materialismo y satisfacción carnal, aquí él dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad
alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno, es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hayan en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y estos versículos lo que nos está diciendo es que realmente a veces nosotros las personas podemos llegar a un punto en que queremos vernos muy justos y que somos muy buenos, y definitivamente dice que no importa qué tan justo y qué tan bueno tú te quieras comportar, de todas maneras dices que te vas a destruir. Ahí en el versículo 16 dice que cuando vas y lo haces con exceso, entonces te habrás de destruir. Y así igual, obviamente, si eres una persona mala, igual te vas a destruir, ¿no? Pero entonces en el versículo 19 es la clave, ¿no? La sabiduría, tener la sabiduría de Dios te hace más poderoso que 10 poderosos que hayan en una ciudad. ¿Sí? Entonces Salomón se pudo dar cuenta de que a veces nosotros queremos ser muy buenos en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Ahí estamos hablando del legalismo. Y hay 3 reglas que producen el legalismo. Y para entender un poco la primera regla, que dice: las reglas reemplazan a las relaciones, vamos a leer Mateo 12 del 9 al 14. Entonces vamos a leer este versículo para entender la primera regla. Mateo 12 del 9 al 14, ¿no? Y este es un episodio donde Jesús está sanando a alguien. Y dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces aquí podemos ver que estamos hablando del legalismo, porque estas personas que querían siempre estar acusando a Jesús, que en este caso fueron los fariseos, eran muy religiosos y ellos se sabían la palabra perfectamente, pero ellos todo lo que tenían de la palabra de Dios era de conocimiento, no de corazón, y por eso ellos se atrevían a acusar a Jesús porque estaba sanando a alguien en el día de reposo. Y sí, como ve ahí en el capítulo 10, en el versículo 10, dice que ellos hacían todas estas preguntas para poder acusarle, ¿no? De alguna forma, tener evidencias para ver cómo lo destruían. Entonces, eso es el legalismo. Dice aquí: el beneficio más grande que Cristo pudo dar al hombre de la mano seca fue una relación con el Salvador. Sí, en ese momento lo más importante para Jesús era darle una relación a esta persona que tenía la mano seca, una relación con Dios,
que preocuparse por una ley que se había puesto en el tiempo de Moisés. Él inició esa relación con una sanidad. No es necesario que nos preguntemos quién disfrutó más a Cristo ese día, ¿verdad? Si los fariseos o el hombre de la mano seca. ¿Usted qué piensa que quién disfrutó más a Jesús? Y eso es el legalismo, ¿no? Irnos ya a un punto donde sabemos que no estás haciendo las cosas de corazón, sino más de acusación que cualquier otra cosa. El segundo punto que produce un legalismo es usar microscopios en vez de espejos, ¿no? Y ahí vamos basados en Mateo 7 del 1 al 5. Vamos a leer. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es bien fuerte estos versículos, pero son necesarios procesar estos versículos, ¿no? Y vamos a leer, entonces dice, los fariseos modernos, los de hoy en día, están siempre observando a ver si encuentran alguna razón para acusar a los demás. Generalmente les agradan las situaciones de telenovela en la iglesia porque su propia relación con Dios es enteramente desprovista de entusiasmo. Es fuerte. El cristiano que se concentra en las fallas de los demás no puede disfrutar verdaderamente de la presencia de Dios. Y el último, y otro punto que nos lleva al legalismo es la ocupación reemplaza a la pasión. Si nuestra motivación para la obediencia es cualquier otra que no sea el amor y la devoción por Dios, probablemente estamos metidos hasta el cuello en el legalismo y se avecina el desastre. Entonces hay que tener cuidado de estar acusando a los demás. Y siempre yo pienso que una de las cosas que nos van a evitar estar envueltos en chismes es siempre enfocarse en tu vida espiritual con Jesús. Y ya, más adelante, si Dios te pide de pronto tener que darle un consejo a alguien o se dice como una palabra en amor, entonces obviamente ora mucho y pídele a Dios que realmente eso es lo que Él está pidiendo, en amor, hablar con las personas acerca de alguna situación de desobediencia que a lo mejor Dios te haya mostrado para esa persona, pero yo pienso que hay mucho que orar antes de hacer esta clase de movimientos. Y vamos a tener 3 poderosas razones para quitar este gran obstáculo del legalismo. Este viaje tiene que ver con una relación y no con reglas. Si le pide que Él se haga totalmente real para usted a través de su palabra y que derrame todo su amor sobre usted, usted podrá disfrutar de Dios. Y la segunda es, este viaje tiene que ver con usted. De nuevo, hay que resistir juzgar a las personas porque todas las personas no somos iguales y hay personas que han sido heridas terriblemente, entonces no podemos entender en qué situación estas personas están pasando porque no llevamos los zapatos de ellos. Entonces, tener misericordia uno de los otros. Ok, y entonces este viaje tiene que ver con el corazón.
¿no? Y dice, este estudio bíblico es para el corazón, para soltar toda cadena que impida que el corazón disfrute de la libertad abundante de la salvación de Cristo. Si estamos permitiéndonos que nuestras bocas conversen cosas religiosas y discusiones teológicas en pequeños grupos, tenemos que mantenemos nuestros corazones lejos de Él, este viaje no tendrá ningún significado para nosotros, ¿no? Y para terminar quiero leer Isaías 29:13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, mediten en este versículo, qué tan poderoso es, ¿no? Nuestros labios a veces honramos y alabamos a Dios en la iglesia y oramos y llegamos a la casa y estamos en una peleadera y estamos guardando odio y envidia en nuestros corazones y resentimientos y soberbia. Entonces esto se vuelve más como una ley que se tiene uno que aprender, más que algo del corazón donde has permitido que Jesús limpie lo más profundo de ti. Me encantó verlos, nos vemos pronto, ya vamos a empezar nuestra cuarta semana. Estoy muy feliz de que hemos llegado hasta aquí. Dios les bendiga. Hasta luego, cuídense. Un millón de veces volveré a cantar. Oh, oh. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación.